Sí, doctor César, si nos podría decir, por favor, el análisis sobre lo que fue la gestión del doctor William Zapata cuando fue presidente del Congreso. Bueno, en principio, el señor William Zapata accedió a la presidencia del Congreso como consecuencia de la censura que se produjo contra la presidenta del Congreso, la señora Lady Camones. A partir de el acceso que él ha realizado, el desempeño que él ha tenido ha sido regular, o sea, ha cumplido con las normas reglamentarias en general y ha estado a cargo sobre todo de un evento muy importante como fue la reacción del Congreso en relación con el autogolpe que pretendió darse el señor Pedro Castillo. Para mí ese ha sido el impacto más importante dentro de la gestión del señor William Zapata. Ujú. También se le dijo mucho, se le criticó a, bueno, la presidencia de William porque se caracterizó por un silencio constante, quizás incomprensible ante la prensa. Bueno, en realidad el presidente del Congreso actúa como portavoz del Congreso en materias en las que es necesario que se haga algún tipo de aclaración o explicación, cuando existe algún tipo de responsabilización sobre la conducción. En la medida en la que no haya problemas en esa materia, no sería exigible que haya mayor comunicación. Hay congresistas, hay personas que son más comunicativas que otras, tienen un perfil distinto, y hay personas que son más reservadas. En el caso del señor William Zapata, su perfil es el de una persona bastante más escueta en sus expresiones, más lacónico, y en muchos casos ha preferido que los protagonistas de los diferentes sucesos que han afectado al Congreso sean quienes den la cara. Él ha preferido mantenerse al costado con un perfil no alto, sino más bien cauto, para permitir que la pluralidad sea la que se manifieste. Él ha dado espacio para la pluralidad. Ese es mi criterio. Ujú. Y si podríamos hacer un análisis sobre lo bueno y lo malo que, bueno, que se podría mencionar sobre su gestión. Bueno, en principio, como señalo, lo bueno es que ha tenido el tino de manejarse con niveles razonables de imparcialidad. Por otro lado, ha sabido conducir el Congreso en momentos muy difíciles, como el del golpe del señor Castillo. Condujo la mesa apropiadamente cuando se postuló la vacancia del señor Castillo. Desde el punto de vista negativo, la observación que yo tendría en el caso del señor William Zapata, al igual que en la mayoría, si no todos los presidentes del Congreso, en particular a partir probablemente del año 2006, es que hasta ahora no se enfoca los principales problemas de la organización parlamentaria desde una perspectiva estratégica. Y lo interesante es que el señor William Zapata, como miembro que ha sido de las Fuerzas Armadas, como miembro que ha sido del Comando Chavín de Huántar, debe tener muy en claro cómo debe conducirse las organizaciones a través de estrategias y a través de escenarios. Este tipo de misión no la ha cumplido ni el señor William Zapata, ni lo han cumplido los presidentes que hemos tenido en el Congreso, por lo menos desde el año 2003, diría yo, porque el único hasta ahora que yo conozca que le ha dado una orientación estratégica a las actividades del Congreso ha sido el señor Carlos Ferrero Costa. Luego de él, lo demás han sido intentos más o menos superficiales, ligeros, livianos, de ponerle nombre de plan estratégico a algo que en realidad no lo es. Y la dificultad que ha tenido el señor William Zapata, quién sabe, debe atribuirse también a una deficiencia organizacional, porque mientras que los presidentes, en general, las mesas directivas y las comisiones del Congreso tengan una duración de solamente un año, probablemente no se pueda trabajar estratégicamente con la mejor de las condiciones. Entonces, debe hacerse ese cambio, a mi juicio, que consistiría en que los órganos directivos del Congreso duren 5 años, la integridad del periodo, al igual que las comisiones ordinarias. Mientras los cargos duren solamente un año, muy difícil va a ser
conducir de una manera razonable, estable, predecible los distintos asuntos a cargo del Congreso. ¿Y cómo se debería de revertir la imagen actual que tiene el Congreso? También tenemos entendido que, bueno, se abordan temas cruciales, no se están abordando temas cruciales como seguridad, salud y fomento de inversiones para resolver los problemas económicos actualmente. No, a mi criterio, en realidad, hacer análisis sobre el desempeño del Congreso en realidad no es muy fructífero, no es muy provechoso, porque es muy poco lo que se puede hacer para revertir o para cambiar la imagen que actualmente tiene. El principal problema que tiene el Congreso es que llegan al Congreso quienes no tienen las competencias para desempeñar los puestos estatales que están a su cargo. Entonces, mientras que los partidos políticos no nos propongan en las elecciones cuadros competentes, capaces, diestros, hábiles en el perfil del puesto para gestionar el Parlamento, mientras eso no ocurra, vamos a seguir teniendo lo mismo de lo mismo. Por eso para mí, en lugar de concentrar nuestra atención, en lugar de mirar públicamente lo que ocurre en el Congreso, donde hay muy poco que se pueda salvar o recuperar, lo que debería hacerse es introducir un poco más la lupa y el lente de aumento en los partidos políticos para ver qué están haciendo desde ahora hasta las próximas elecciones en materia de la capacitación de sus militantes, de forma que cuando lleguen las elecciones, las alternativas que tengamos sean alternativas que superen la brecha que actualmente tenemos entre lo que manda la Constitución y el perfil del puesto que debe tener un congresista para desempeñarse acertadamente y que la performance sea por lo menos razonable y que se aproxime algo a lo que deseáramos que tuviera un congresista, ¿no? Ujú. ¿Y cuál es su opinión sobre el trabajo parlamentario que se dio en el mandato de William en el tema de la censura, las interpelaciones? Bueno, en realidad el procedimiento de interpelación y de censura está asociado a el juego de mayorías y de minorías que se da entre el Poder Ejecutivo y el Congreso y lo mismo que al interior del Congreso. Entonces, si no han habido más interpelaciones, si no han habido más censuras, o al revés, si han habido demasiadas interpelaciones o demasiados intentos de censura, eso es solo consecuencia del mandato popular, porque cuando vamos a las elecciones, nuestro voto es con el que se van a producir las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso y al interior del Congreso entre mayorías y minorías. El juego que existe entre el Ejecutivo y el Congreso depende del voto que nosotros le demos al Congreso y al presidente de la República. Si les damos un voto coincidente de mayorías, obviamente lo que veremos será que habrá mayores niveles de legitimación, pero poco control. Al revés, si le damos mayor cantidad de votos a la oposición en el Congreso frente al Poder Ejecutivo, lo que veremos será mayor control, mayor fiscalización y algunos creerán que eso es obstruccionismo. Entonces, tenemos que ser consecuentes con las alternativas que estructuralmente define el voto cada vez que vamos a las elecciones. Pueden haber más, pueden haber menos interpelaciones, pueden haber más o menos censuras. Todo va a depender de cómo se articulen las mayorías dentro del Congreso. Ujú. ¿Cree que las cabezas de, bueno, de sus presidentes del Congreso es crucial? ¿Y cómo ve la actual gestión del No, Congreso? no, no me parece. El protagonismo que tiene el presidente del Congreso es bastante relativo. El presidente del Congreso lo que hace es conducir los debates, porque lo que define la actividad del Congreso fundamentalmente es la agenda. Y la agenda, quien la define es la Junta de Portavoces. Entonces, la conducción finalmente la tiene un organismo plural, que es la Junta de Portavoces, o si se le da mayor nivel de funcionamiento, el propio Consejo Directivo, pero el presidente e incluso la mesa directiva tiene funciones limitadas comparativamente en relación con las funciones que le corresponden a la Junta de Portavoces como órgano de la pluralidad, de la diferencia, de la heterogeneidad dentro del Congreso. El Congreso está dirigido por la pluralidad de integrantes de la Junta de Portavoces que toman las decisiones a partir del voto. El presidente lo que tiene que hacer es ejecutar lo que haya acordado la Junta de Portavoces. Ujú. Se le criticó mucho al doctor Williams por el tema de los gastos excesivos, uno de ellos el servicio del buffet. Es normal en esta coyuntura
ese tipo de Bueno, acciones o que yo cómo lo ven? recuerde, que yo recuerde, siempre ha existido ese mismo tipo de críticas. Han habido casos en los que, porque, porque los congresistas tenían el acceso a un buffet en uno de los salones contiguos al hemiciclo del Congreso, lo que se optó por hacer fue cerrar las puertas para que la prensa no viera que los congresistas estaban comiendo. Pero eso ha ocurrido de manera regular siempre, porque es parte del atractivo que se genera para que los congresistas no abandonen el hemiciclo. Lamentablemente así es como funciona. Primero se les atiende para que ellos tengan alimentos y de esa manera puedan atender y tengan más energía para funcionar dentro del hemiciclo. Ese ha sido un incentivo que ha tenido el Congreso peruano, pero también ocurre en muchos otros parlamentos. Eso no es privativo del Congreso. Siempre se dice que son gastos excesivos, o si no, los gastos excesivos en materia de seguros, etcétera, etcétera. Eso es parte de los gastos que demanda el ejercicio de la función representativa. Ahora, por ejemplo, se está hablando también de que ha subido de una manera considerable el presupuesto del Congreso en relación con el año anterior. Sin embargo, el presupuesto del Congreso se mantiene dentro de los porcentajes históricos en los que el Congreso de la República aprueba su presupuesto en función y en relación con el presupuesto de la República. La tendencia promedio de el presupuesto del Congreso en relación con el presupuesto de la República es de aproximadamente entre el 40 y el 50%, y actualmente estamos, me parece que en 35, 38%. Estamos todavía debajo del promedio histórico en materia de presupuesto del Congreso. Entonces, todas las críticas que se hacen en relación con gastos excesivos, en realidad hay que verlas desde una perspectiva más relativa, porque también ha ocurrido en los periodos anteriores, salvo que se decida que nunca más se puede hacer ese tipo de gasto, pero quienes tienen que tomar la decisión son los propios congresistas. ¿Y qué opinión le merece sobre las cabezas que, bueno, que se han ido dando, ¿no? En el Congreso, Mari Carmen Alba, Lady Camones, William Zapata y ahora el congresista Soto. Bueno, en principio el periodo de la señora Mari Carmen Alba, una de las cosas que más la ha caracterizado ha sido, si no recuerdo mal, el excesivo número de trabajadores que aumentó en la planilla, en particular el número de trabajadores de confianza. Ese ha sido el principal obstáculo que me parece ha generado el periodo de la señora Mari Carmen Alba. La señora Lady Camones obviamente no dio la talla para muchos y tuvieron que censurarla. Es la segunda vez que se censura a un presidente del Congreso. La primera vez ocurrió con el caso de la señora Marta Hildebrand, con una crisis bastante grave. En el caso de la señora Lady Camones, ha ocurrido sin que existiera ese nivel de crisis nacional, como ocurrió con el caso de la señora Marta Hildebrand en la época en la que colapsaba el régimen del señor Fujimori del periodo 2000-2001. Y luego vino el señor William Zapata, que ha tratado de capear el temporal y salir al paso respecto de las dificultades que genera un mandato de la presidencia con el calibre que tiene, sin que en realidad ni él ni muchos de los congresistas tengan propiamente el perfil adecuado para asumir ese cargo. Lamentablemente, por más Chavín de Huántaro, general o doctor en leyes o doctor en lo que fuera, que sea un congresista, eso no los capacita para tener la experiencia necesaria para conducir el Congreso. Lo que hace falta es experiencia, por eso es que se lamenta el proceso que seguimos de referéndum en el que se eliminó la posibilidad de reelegir a los congresistas. Ese es un recurso de menos que actualmente tiene nuestro sistema representativo. Ujú, ujú. Ahora, volviendo a la pregunta de la imagen, la impopularidad que tiene el Congreso, ¿alguna crítica constructiva o algún aporte que podría hacer para poder revertir a la actual situación en la que se encuentra el Congreso? Yo veo siempre ahí un problema de naturaleza estructural. ¿Por qué? Porque la popularidad del Congreso, tal como la concebimos en realidad a partir de lo que revelan las distintas encuestas de opinión, lo que hacen es tomarle una fotografía a lo que ocurre en los procesos electorales. ¿Por qué? Porque de los 25 millones de electores que somos, aproximadamente el 30% opta por no votar, o no puede votar o no quiere votar, pero no vota el 30%.
Aproximadamente un 45, 25%, entre 15 y 25% de la población vota o blanco o nulo. Y adicionalmente a esto, tenemos aproximadamente un 9% de la población que sí va a votar, que sí quiere votar, pero que lamentablemente su voto no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque no pasa la valla electoral el partido por el cual esas personas han votado. Entonces tenemos ahora 9 partidos políticos y han quedado fuera aproximadamente 11 o 12 que no consiguieron pasar la valla electoral. ¿Cuál es el resultado? Que aproximadamente los que tienen representación en el Perú son solamente el 42% de los electores, 42%, es decir, que tenemos prácticamente un 60% de nuestra población electoral que no tiene representante en el Congreso. Y ese 42% que sí lo tiene está sumamente fragmentado, volatilizado y dividido entre 9 partidos que empezaron el periodo y que ahora se están convirtiendo entre 13 o 14 partidos. Entonces, es muy difícil que en esas circunstancias, cuando se tienen que tomar los votos por mayoría, la población esté de acuerdo con los votos que toma la mayoría en relación con el voto que tiene la oposición. Entonces, lo que revelan las encuestas de opinión es solamente la fotografía y es el resultado de lo que nosotros hicimos cuando votamos y o no votamos o simplemente no concurrimos o votamos nulo o blanco. Esa es la consecuencia. La población no quiere votar o vota nulo o vota en blanco en su gran mayoría. Eso significa que hay desinterés y permanece un estado que es al que alguien le ha llamado el tipo de estado de la antipolítica, es decir, la gente que no se interesa en la política. Entonces, pongas tú al Congreso que pongas, de todas maneras vas a tener tendencias similares a las que actualmente estamos observando. Lo que pasa en el Congreso es una fotografía de lo que nosotros somos. Por lo tanto, si no aceptamos la fotografía de lo que somos, es porque pretendemos negarnos a nosotros mismos como si fuéramos distintos a los congresistas que tenemos. Ujú. Y la actual gestión, por ejemplo, la de Soto, ¿no? Que en los primeros días se han registrado gastos excesivos y precisamente está en la web esto. Bueno, en principio la gestión del señor Soto adolece de otro tipo de fallas, a mi juicio, porque se le ha venido reprochando asuntos de naturaleza personal como denuncias o de los casos recientes en los que se le acusa de plagio con su tesis y lamentablemente, bueno, no hay una respuesta categórica, clara y clarificadora sobre todo de su situación. Entonces, han habido intentos de deshacerse del señor Soto a través de una censura que no han prosperado y por lo mismo parece que se inician procesos de naturaleza fiscal que habrá que ver en qué concluyen, en qué terminan, ¿no? Pero en principio el inicio del señor Soto no ha sido muy auspicioso como presidente del Congreso. Ujú. Bien, bien, muchísimas gracias por su aporte, doctor César. Ok, Muchísimas listo, gracias. nos vemos. Hasta luego.